Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos aquí a Miguel Ángel Quintana Paz, que nos va a hablar un poco de la cultura woke, que yo creo que es un tema que nos interesa mucho a todos y quizás no hemos escuchado hablar mucho, no de alguien especialista. Miguel Ángel Quintana Paz es director académico y profesor de ISEP, que es el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. Es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y hoy tenemos aquí tenemos el placer de escucharles hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Bueno, primero de todo, bienvenido. Gracias. Y nada, cuéntanos un poco qué es la cultura woke, de dónde viene este nombre y, bueno, dónde se originó y, sí, un poco el origen y qué es. Bueno, ante todo, gracias por la ocasión de estar aquí y de comentar con vosotros este tema. Este tema me suscita emociones encontradas, debo decir, y me acabo de enterar de que íbamos a hablar de él hace 5 minutos. Y las emociones encontradas es por lo siguiente, es un tema que me parece muy interesante, pero he llegado a hablar hasta en la misma semana 4 veces, un día sí y otro día no, de él. De tal manera que la cuarta vez que hablábamos, que era en Bolonia, en el Real Colegio de Bolonia, una institución interesantísima, por cierto, y muy anti-woke. Es una institución fundada hace 700 años y que mantiene prácticamente las normas de entonces, lo cual, como ya imagináis, suscita bastantes reticencias y el deseo de absorción por parte del Estado. Tienen ahí una lucha interesante. Bueno, la cuestión es que en la cuarta vez que hablábamos de esto, la hablaba con Rebeca Argudo, que por cierto es una periodista muy interesante que os recomiendo también que algún día traigáis para charlar con vosotros, porque me parece que es extremadamente apropiada para este tipo de marcos. Y yo con Rebeca nos conocíamos precisamente de que me había hecho alguna entrevista de esto y tal, pero nos conocimos cara a cara al bajar del avión en Bolonia. Y lo primero que me dijo es, venimos otra vez a hablar de lo woke. Sí, vamos a hablar otra vez de lo woke. Somos los Antonio Resines de lo woke. Antonio Resines es un actor que le ves y dices, uy, qué bueno es la primera vez que le ves, porque dices, pues, lo hace muy bien. Lo que pasa es que la segunda vez que le ves, la tercera, te das cuenta que hace siempre lo mismo. O sea, es el mismo hace de él. Entonces, no es realmente... Y esto de lo woke me parece muy bueno porque es un poco, tengo el temor ¿no? De que sobre todo lo digo por la reticencia que siento ante la idea de ser especialista en ello. No sé si soy especialista, porque lo que me vais a oír aquí lo podréis oír perfectamente en otras conferencias que probablemente estén grabadas también, como lo va a estar esta, y siempre digo lo mismo. Entonces, no soy tan especialista. Lo que pasa es que repito mucho mi argumento sobre el asunto. Mi argumento sobre el asunto principal, yendo ya a la respuesta de tu pregunta, ¿no? Es que... por supuesto se puede considerar todo esto como una moda o como una molestia. Bueno, sí, y sin duda lo es una moda. O como una molestia, y sin duda lo es algo bastante molesto. Pero si te parabas, lo mirabas un poco más atentamente, yo me di cuenta de que en realidad estábamos ante una cosa un poco más seria. No soy original tampoco, en esto. También en esto soy muy Antonio Resines. Que hay gente que se está dando cuenta de que esta ideología o filosofía o incluso, y ya voy apuntando hacia dónde voy, religiosidad, civilización, woke, lo que pretende es una alternativa radical al modo en que nos entendemos nosotros como sociedad y como civilización. Yo creo que en ese sentido es una cosa más seria. Esto no significa que vaya a triunfar, tampoco significa que no lo vaya a hacer, pero sí significa que hay que tener muy en cuenta que nos encontramos. Lo woke no viene de... Como es obvio, no viene de Marte, no viene de Júpiter, no ha caído del cielo, ¿no? Y también, como también es obvio, no se ha importado del Islam, que por supuesto los países islámicos están otra cosa, no se ha importado de China, China está otra cosa. Pues ahí además llaman estas cosas woke cuando las ven los occidentales, lo llaman baizó, ¿no? O algo así, que es como o baizú o algo así, es un término absolutamente despectivo para estas cosas raras que tienen los occidentales cuando hacen cosas woke. Entonces, si no viene de ninguna cultura de la Tierra y tampoco cae del cielo, pues la alternativa que nos queda es solamente una, y es que venga de nosotros mismos, ¿vale? Y esta es también una idea interesante. O sea, es una transformación de nuestra civilización que parte de nosotros mismos, de la nuestra, y la torsiona, la modifica, la gira en un sentido... a mi juicio, y bueno, y creo que en esto estaremos bastante de acuerdo, desviado, ¿no? La adultera, por lo tanto, esa torsión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Casi todos los elementos que vemos y por eso es tan
persuasiva. Casi todos los elementos que vemos en la cultura woke son elementos culturales nuestros. Yendo a caracterizarlo quizá, ¿no? Porque probablemente además alguien no lo sepa de qué estamos hablando, ¿no? Lo woke es, hasta hace poco era el nombre de un restaurante, de un tipo de restaurante, ¿no? De hecho, yo quiero poner un restaurante que se llama Wok, ¿no? O sea, woke. La cosa es que lo woke, el factor, por ir muy a lo resumiendo, ¿no? El factor fundamental que coge de nuestra civilización es un factor que nos caracteriza bastante, también respecto a otras culturas de la Tierra y de respecto a culturas anteriores, respecto a civilizaciones anteriores, que es el hecho de que la víctima, de que el que sufre, el perdedor, también el loser, si queremos, no es culpable, no es reprobable, no es especialmente, no tiene una culpa añadida, ya, que bastante tiene con lo que tiene, por así decirlo, ¿eh? O sea, por supuesto, si está siendo víctima en algo ha perdido o está en una posición de inferioridad obvia, pero no le añadimos otra carga encima por el hecho de estar ahí. La carga de, mira, se lo merece, o mira, esta es la prueba de que si está ahí es porque tiene que estar, sino todo lo contrario. Cogemos al perdedor, a la víctima, al sufriente y curiosamente lo valorizamos, ¿no? Esto, como digo, es de nuestra civilización. No estamos dando nombre a la civilización y no quiero que parezca que lo estamos rehuyendo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de nuestra civilización estamos hablando de la civilización occidental, judio-cristiana, grecorromana, pero cuando meto ya estos términos, judio-cristiana y grecorromana, ya hay que hacer una distinción, aunque por supuesto somos la mezcla de las dos cosas, o mejor dicho, probablemente los cristianos sea la mezcla de las otras tres cosas, ¿no? De lo judío, de lo romano y de lo griego. Cuando meto esta cosa ya hay que identificar entre esos factores una diferencia, porque lo romano y lo griego sí que tienen esa mentalidad generalizada de que el perdedor es un réprobo, es alguien especialmente al cual sí que le podemos añadir oprobio a su oprobio, culpa a su culpa, desprecio a su desprecio, a su situación despreciable. Hay un ejemplo muy bueno que en un libro que acaba de sacar, bueno, hace ya 2 meses, o 3, que está ya por ahí, y que os recomiendo, el libro se llama Imperios de Crueldad, el autor es Alejandro Rodríguez de la Peña. Es un libro que muestra esto, creo que de una manera muy buena. Es un libro centrado, Alejandro Rodríguez de la Peña es profesor de historia en el CEU y está muy interesado, como todos los profesores de historia y como todos los humanistas, está muy interesado en Roma y en Grecia, pero se da cuenta de que tiene una actitud ambivalente, porque admiramos a Grecia y a Roma, pero no admiramos toda Grecia ni toda Roma. Hay cosas de Grecia y Roma que nos quedan muy lejanas. Y el ejemplo que da él, que me parece que se entiende perfectamente, porque además lo conecta con un hecho totalmente actual, se entiende perfectamente lo que queremos decir, es en la columna de Trajano. La columna de Trajano, como sabéis, está en una plaza de Roma, cerca, por cierto, de donde están ahora haciendo los disturbios estos contra el Parlamento. Pero lo curioso de la tribuna de Trajano es, uno, que la hace, como su propio nombre indica, Trajano. O sea, no él, pero que la manda Trajano. Y el punto 2 es que Trajano lo que hace en esa columna es mostrar lo humillados que deja a los perdedores concretamente de la conquista de Decia, ¿no? Lo mal que los ha tratado. Por debajo de él, ¿no? Salen esclavos, salen pues eso, mujeres, niños, incluso, salen maltratados. Y esto para él es una vitola de honor, porque significa que él ha podido hacer eso. Y es una marca de oprobio sobre todos ellos porque han estado ahí, ¿no? Comparad esa guerra, comparad las guerras de Trajano, todo lo que pudo hacer Trajano, comparadlo con la guerra de Ucrania. Aquí vemos también las víctimas, ¿no? Pero las víctimas no nos las muestra el victimario. Las víctimas de Rusia no nos las exhibe Rusia. Y las víctimas que tenga Ucrania tampoco las exhibe Ucrania. Las exhibe el contrario. Nadie blasona de mirad cómo he arrasado esta ciudad, he matado a todos sus habitantes, qué bueno soy. Todo lo contrario, lo tapan. Pero no solamente ocurre ahora, ocurre desde hace tiempo. Incluso los nazis, ¿no? Con toda su crueldad, con todo su horror, con todo su cosa que las vemos y decimos, pues estos no son ni, vamos, no parece ni de nuestra civilización, esto resulta algo casi satánico, recién caído del infierno o subido del infierno. Ni siquiera ellos también ocultaban los campos de concentración. Lo hacían, pero lo ocultan, no lo exhiben.
Y Trajano no es una excepción, los pongo como ejemplo, pero Trajano es uno más si os vais al arte antiguo, y al arte griego, al arte romano, pero también al mesopotámico, pues vais a ver siempre eso, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Porque hemos pasado de mostrar a la víctima del que soy victimario a ocultar a la víctima o incluso mostrar a la víctima como algo positivo. Lo que ha pasado es entonces el tercer factor que os decía, ¿no? No es el factor griego, los griegos no hacían esto, no es el factor romano, los romanos no hacían esto, es un factor del judaísmo y que luego florece del todo en el cristianismo. En el judaísmo lo vemos ya en el libro de Job, ¿no? O sea, que está ya en el Antiguo Testamento. No solo en el libro de Job, pero bueno, el libro de Job es que es paradigmático, ¿no? Si conocéis más o menos el argumento del libro, Job es un tipo que vive muy feliz, que vive una vida, tiene muchos hijos, tiene una mujer, es rico, es un hombre respetado, y de repente todo eso se le va. En la introducción hay una explicación posterior a la escritura del libro, que es que todo eso se le va pues porque el diablo convence a Dios y le dice, oye, sí, pero es que este Job es muy buena persona, pero por lo bien que le tratas, por lo bien que le va en la vida. Como le fuera mal en la vida, seguro que te denostaba y que se alejaba de ti. Pero parece que esa es una interpretación posterior. El texto original es más misterioso. De repente todo lo pierde, se queda sin nada. ¿Y cómo reacciona Job? Mejor dicho, ¿cómo reaccionan los amigos de Job? Los amigos de Job son todavía tradicionalmente antiguos, ¿no? Y le dicen, algo habrás hecho. Incluso su mujer. Pierde a sus hijos, pero no pierde a su mujer, ¿no? Y esto es significativo porque la mujer es que se convierte en otra aguja que le pica y le dice, algo habrás hecho, ¿no? Si estás así. Los amigos también, ¿eh? Los 3 amigos que le quedan. Y Job todo el rato, sin embargo, se defiende y dice, no creo que sea culpa mía, pero tampoco tengo una explicación de por qué me está pasando, ¿no? Al final del libro hay otra introducción final en la cual, seguramente posterior, vamos, según todos los filólogos, posterior, en la cual pues todo se arregla y vuelve a tener muchos hijos y vuelve a tener muchas vacas y muchos territorios y tal. Vale. Final feliz. Pero si quitamos el happy end la cuestión clave es esa, que Job nos muestra que alguien puede ser víctima sin ser culpable, ¿vale? Y eso eclosiona de una manera muchísimo más patente en el caso del cristianismo, ¿no? Porque en el caso del cristianismo esa víctima que es inocente es la más inocente de las víctimas, lo cual eso ya exagera muchísimo el rol de Job, pero además no solamente es una víctima que es la más inocente de las víctimas, sino que además es Dios, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Es Cristo que es crucificado sin por ello ser culpable. Y por lo tanto, a partir de ahí, si incluso una víctima como Cristo es víctima y de un suplicio pues probablemente de los peores que ha podido existir sobre la faz de la tierra, que es la de la cruz, si esto ocurre ahí, ¿cómo no arrojar una mirada al resto de las víctimas mucho más compasiva? Y la compasión se convierte ahí en otra virtud fundamental del cristianismo y a través de ahí, o sea, de la beta que viene de Jerusalén y a través de ahí integrada luego con lo griego, lo romano, por supuesto que también nos constituye en muchos sentidos. Y yo soy filósofo, o sea que evidentemente a los griegos les tengo un aprecio extraordinario. Bueno, pues tenemos lo que somos, ¿no? Tenemos 2000 años o 1700 si queréis, a partir de Constantino, tenemos 1700 años de cultura, de nuestra civilización, lo que nos constituye, y por lo tanto nuestra mirada hacia la víctima ya es siempre mucho más compasiva. Por cierto, sobre la compasión, ya que estoy haciendo publicidad de Rodríguez de la Peña, está el libro el penúltimo que ha escrito, va sobre la compasión. O sea, la verdad es que el programa investigador que está haciendo este hombre es realmente admirable. Entonces, volviendo entonces a lo que nos ocupa, la cuestión es, si eso somos nosotros, ¿qué es lo woke? Y voy a intentar concluir ya esta larga respuesta. Pero como estoy hablando de la compasión, pues os compadecéis de mí y entonces no me lo tenéis en cuenta. La idea es que esa idea de que la víctima merece una mirada incluso privilegiada, por contraste que resulte, se saca de sus casillas, se saca de su eje, lo que os dije antes, se adultera, se vuelve un poco loca. Esto es lo que decía Chesterton que pasaba con las herejías, ¿no? Las herejías son, y esta es parte de mi interpretación, que tampoco es original mía, pero bueno, la de que lo woke sería una especie de herejía de nuestra civilización, ¿no? A lo que aludía antes con torsión, adulteración, vamos a darle este otro nombre, herejía.
¿Qué es una herejía, según Chesterton? Una herejía es una verdad, pero a la cual la has sacado de su contexto. Y entonces, al sacarla de su contexto, ya no se entiende y se vuelve loca, ¿no? Todas las herejías tienen un fondo de verdad y por eso atraen. Si fueran absolutamente descabelladas y evidentemente falsas, pues no tendrían mucho éxito. Pero tienen un fondo de verdad, lo que pasa es que les sacas del contexto, que las ubica en su sitio, y entonces ya empieza a hacer cosas raras. La verdad que coge esta herejía, la herejía woke, es la verdad de que la víctima importa. El descontextualización es que de repente la víctima importa tanto que se convierte... La tenemos que convertir incluso en un nuevo victimario, que esto ya no es evidentemente el mensaje cristiano, ¿no? No es el mensaje de Jesús. Jesús no baja de la cruz y se pone a ametrallar a todos los que tiene alrededor, ¿no? O algo así. Ni decían que había un rey visigodo, ¿no? Que estaba deseando hacer esto cuando le contaban por primera vez el relato de del Calvario, ¿no? De, uy, si yo hubiera estado ahí, hubiera matado a todos los judíos y tal y cual. Obviamente no es esa la idea, ¿no? Como hemos dicho, pero en la versión woke al final acaba siendo eso. Se coge a la víctima y la víctima ahora tiene derecho, una víctima que además ni siquiera es individual, esto también es una novedad. La víctima se la identifica como parte de un grupo oprimido per se, y por lo tanto cualquier miembro de ese grupo oprimido, sea o no directamente sufriente de esa opresión, porque se presupone que la tienen todos y la arrastran, incluso si ocurrió históricamente hace cientos de años, todavía tú puedes reclamarte como víctima de ella, tienen derecho a dar la vuelta a la tortilla y empezar, esto ya no lo dicen así, ¿no? Pero empezar a ser víctima, porque si lo dijeran así se vería muy claramente su contradicción, es una contradicción. Al sacarla de su contexto las cosas se vuelven locas y las cosas locas se contradicen. Puede empezar a victimizar a los demás, ¿no? Y entonces tenemos a que el grupo oprimido, o el miembro del grupo oprimido, o el grupo oprimido entero como tal, puede empezar a victimizar a los demás, puede empezar a tratarlos mal, ¿no? Y entonces las mujeres pues, pueden empezar a tener discriminación positiva y a vengarse de alguna manera o a resarcirse, nunca dirían vengarse, resarcirse de los hombres, a los grupos de las minorías sexuales pues también, las minorías raciales pues también, las minorías lingüísticas también, bueno, todas podemos, eso ya imagino que todos ya imagináis qué tipo de, aunque a veces es también inimaginable, ¿no? Porque se detectan nuevos grupos que nadie había pensado que estuvieran oprimidos y también salen a la palestra y también reclaman su exigencia. Esto es clave también, en una sociedad así, por lo tanto, fijaos, ya hemos pasado de que las víctimas no las mostramos, ¿no? Guerra de Ucrania, incluso los nazis, aunque cueste considerarlos parte de lo nuestro, pero las víctimas no las mostramos. Ahora de repente la víctima se exhibe a sí misma. Es más, todos queremos mostrarnos como víctimas, ¿no? Porque es nuestra única manera de acceder al espacio público. Y de hecho, a veces sería interesante este ejercicio, ¿no? Te miras las noticias de un día, o incluso las entrevistas que se hace a la gente en un día, y ves cuántos se presentan no como víctimas. Son poquísimos, nadie se presenta, todo el mundo, pero hasta gente de éxito, ¿no? Una cantante de éxito y te dice, qué mal lo pasé por ser mujer, o por ser negra, o por ser lesbiana, o por ser, te cuentan, o por ser la pequeña de la familia, no sé, sí, buscan algo, pero siempre es, ay, mira cuán víctima he sido, ¿no? Una de las cosas más divertidas que he visto recientemente en esto es una mujer que tocaba la pandereta y nos mostraba lo oprimida que estaba porque la pandereta era cosa de mujeres y la habían discriminado. Y hasta te hacen una entrevista porque eres una muy buena panderetera, pero no hablas de la pandereta, hablas de lo víctima que eres tú. O sea, ese es el giro. Y ya acabando la respuesta, perdón, este es el problema de Antonio Resines, que se tiene su guión ya prefabricado y lo suelta donde sea. Una cosa clave también y que rompe completamente con nuestra manera de entender este tipo de asuntos es que hemos hablado de la compasión, por lo tanto la compasión implica que nuestra actitud ante una situación de víctima y victimario, la actitud que sana todo esto, que lo salda, que lo resuelve. El cristianismo, obviamente, o nuestra civilización judio-cristiana no es, uy, víctimas, pobrecitas, ya está. Obviamente no, sino que hay que saldar esa situación, hay que resolverla en la medida de lo posible. Y uno de los... la resolución no es meramente, o no es sobre todo, como base en el logo, darle la vuelta a la tortilla, como hemos explicado, sino que hay también una palabra clave típica de nuestra civilización, que no está en la romana, está mucho más aguada, ¿no? Está en la griega, que es la noción de perdón. El perdón es lo que salda esas situaciones. Alguien le ha hecho algo a alguien y está mal, ¿no? Que se la haya hecho, pero ahí hay que tirar para adelante. Tirar para adelante no es olvidar, tirar para adelante no es ver lo culpable que era la víctima, como hemos dicho, sí, es que se lo merecía. Tirar para adelante no es, no sé, apuntarnos todos al bando del ganador, cosa que se hace mucho también, sino que tirar para adelante es lo único que realmente va a
sanar esa situación y saldarla es perdonar, que haya algo, que haya perdón, ¿no? Esto es típicamente cristiano. Y sin embargo, en esta ideología, en esta herejía cristiana, siguiendo el símil que he hecho, sí que no solo se pierde de vista, sino que se convierte en todo lo contrario. Es uno de los proyectos de civilización, pensemos que todavía no es una civilización como tal, que más denuestra el perdón. No se puede perdonar, pero no se puede perdonar a nadie, ni siquiera por cosas, ni siquiera se puede olvidar, ¿no? Y escribiste un tuit inadecuado hace 20 años, bueno, 20 años no porque no existía, pero hace 12 y te lo saco y tienes que pagar por ello. Y esto hay casos reales de esto que se han dado, ¿no? Hiciste un comentario inapropiado a una empleada tuya o a una soprano cuando tú eras un tenor súper famoso, todavía lo eres, hace 20 años, el piropo que le hiciste no era del todo adecuado, parecía que la estabas, te lo saco ahora y ya no puedes volver a cantar en el Teatro Real. Hay un libro muy recomendable sobre este tipo de asuntos, no está en el título lo de Woke, pero va de esto realmente, que es La más enfurecida, de Douglas Murray. Es un autor británico bastante interesante y en este libro lo aborda, por así decirlo, por capítulos. El primero es sobre por capítulos de grupos oprimidos. Primero es lo gay, él es gay, entonces, y además te lo cuenta en la tercera página. Luego las mujeres, luego las razas y luego lo trans. Lo trans lo deja para el final. Es quizá el asunto más difícil ahora. Pero lo interesante es que entre estos capítulos fuertes, que van abordando los principales grupos que estarían en este asunto, va metiendo como pequeños extractos, ¿no? Pequeñas digresiones, y una de ellas la dedica justo a este asunto, a la cuestión del perdón. Y ahí nos da un montón de ejemplos de esto, ¿no? De gente que de repente se ha visto y que no va a ser perdonada. Es más, hay una exigencia curiosa porque se le pide a la persona que pida perdón, pero es un perdón que no se le va a dar. Es un fenómeno muy raro. Tú tienes que pedir perdón para que no se te dé, solo como humillación. Pido perdón, lo hice mal, vale. Nos has corroborado que ahora te tenemos que maltratar. Eres la nueva víctima, eres el nuevo, o nosotros somos los nuevos victimarios y te vamos a dejar en tu sitio. Esto es algo completamente nuevo a mi juicio, completamente extraño y sin embargo, por desgracia, pues que se va generalizando y que va estropeando. Porque ese proyecto de civilización, imaginaos, ¿no? Es una civilización donde todos tengamos en cuenta todo lo malo que hemos hecho todos, sin posibilidad de perdón. Además, al final todo el mundo sale, ¿no? Todo el mundo tiene algo. Todo el mundo dijo una frase inapropiada o escribió un tuit inapropiado. Y como no se borra nada, pues se va acumulando. Al final estamos todos contra todos y nos parecemos muchísimo a la situación del homo, de la guerra de todos contra todos, del homo homini lupus de Hobbes, ¿no? Para la cual precisamente René Girard, ya que he hablado de sus ideas, perdón, pero lo tengo que citar, René Girard justamente proponía eso, ¿no? Que en esa etapa vivir en sociedad es complicado, ¿no? O sea, como probablemente ya sepáis, aunque seáis jóvenes. Y vivir en sociedad significa por eso, porque hay roces y hay agravios y continuamente hacemos unas cosas que no nos gustan a otros y como no nos las perdonamos, pues la cosa simplemente va increciendo, ¿no? Porque sobre todo si intentamos vengarnos, ¿no? Hay un nuevo agravio y el que me hiciste, y, bueno, ya sabéis, ¿no? Las historias estas de las familias sicilianas y todo esto, y a veces también del mundo rural o del mundo ciudad urbano, ¿no? O sea, eso está generalizado. La idea de Girard es que eso solamente se resolvía de una manera, ¿no? Que era esta. Con el relato, paradigmáticamente lo que nos mostraba el relato evangélico, pero que en términos antropológicos, él era antropólogo, era fundamentalmente eso, el perdón, ¿no? La posibilidad del perdón es lo único que permite a la sociedad decir, o la posibilidad de coger a una víctima, echarle sobre ella toda la culpa, el chivo expiatorio, él es el culpable de todo lo que nos pasa, saciarnos de violencia contra ella y sentirnos cómplices de que ella lo ha hecho por nosotros. Pero ese método, que lo hemos utilizado muchísimo, y se ha utilizado mucho también en la cristiandad, pues es un método, para empezar, falso, ¿no? Porque la víctima nunca es culpable de todo. Ni por el hecho de ser cómplices ya estamos del todo reconciliados. Solo tenemos esas dos opciones, según Girard, es un experto en el chivo expiatorio. Bueno, pues ya os digo, pero lo que puede detectar cualquiera es el primer paso de lo de Girard. Una sociedad es un sitio conflictivo. La única salida que proponemos es apuntar agravios y más agravios
exigir peticiones de perdón que nunca daremos y no perdonar nunca, vamos hacia un sitio, hacia una cultura poco sostenible. Y esta es curiosamente la parte positiva. Es decir, no estoy seguro de que haya una posibilidad real de que esa civilización sustituya a la nuestra, porque no es una buena civilización, pero a lo mejor sí lo hace. A lo mejor no es tan mala como... a lo mejor sí que es sostenible, ¿no? La gente se mete, a veces nos metemos en derivas pues absolutamente horribles, ¿no? Para todos. Sí, bueno, al final es como un movimiento victimista, ¿no? Que cambia los roles y al final quién era víctima, pues con el colectivo, ya sea este feminismo más radical o con el colectivo LGTBI, al final ellos quieren ver que tú eres el culpable, ¿no? Y al final ellos pues son los nuevos victimarios. Claro, es un cambio de rol. La clave es que al final no son ellos y nosotros, somos todos. Todos somos víctimas, como os he dicho, todos tenemos que salir de víctimas. Todos teníamos que contar, ay, que vosotros, ay, pues es que tenemos tanto sueño, anoche nos hemos quedado hasta tarde, ay, qué víctimas, ten compasión de nosotros, tal. Y yo, pues yo llegué ayer a las 3 y pico al hotel, tampoco estoy muy, tal. Todos contando nuestros problemas, ¿no? Todos victimizarnos, porque si no nadie nos haríamos caso, ¿no? Como la víctima es el nuevo... esta es la otra cosa, ¿no? Fijaos, en el cristianismo Dios era víctima. Y eso es lo que cambiaba las cosas, ¿no? Lo que cambia las cosas frente a los romanos, frente a Trajano, frente a los mesopotámicos también. Dios es la víctima. Ahora la víctima es un dios. Es el giro, ¿no? Cualquier víctima es un dios, con minúsculo, un dios sencillo, un ídolo que tenemos que adorar. Entonces, todos somos víctimas y también todos somos victimarios, porque todos tenemos agravios contra los demás. Como todos somos víctimas, todos podemos... Por eso es una situación, a mi juicio, muy potencialmente muy explosiva y no tan potencialmente. Hay personas que ya lo están padeciendo, claro. O sea, porque al ser eso, digamos, una civilización que no se va a sostener porque no es, digamos, buena, pues quizá, bueno, no sustituya a la nuestra. Ha habido civilizaciones no buenas que se han sostenido mucho tiempo, ¿no? Y acabamos de citar, no iba a ser una civilización, pero intentaba ser una civilización de 1000 años, ¿no? El nazismo, o sea, que tampoco podemos confiar en que el mal se anule a sí mismo. El mal al final se anula a sí mismo, yo creo que sí, pero tarda a veces mucho. Entonces, y a veces ese tardar son varias generaciones. Y quizá, por desgracia, somos bastante cortoplacistas. No sé, yo creo... A ver, por poner un lado positivo, una cuestión positiva... creo que es un tipo de herejía que cuadra mejor en sociedades distintas a la nuestra. Es decir, sociedades cristianas. Ya os digo que esto no es original mío, ni mucho menos tampoco. Lo del perdón ya os dije que está en Murray. Y la cuestión de que estamos hablando de una herejía, ya hay varios libros, además, 2 o 3, no solo artículos, libros, que lo abordan esto. Lo woke como una especie del enésimo... Y es muy bonito por la etimología de la palabra. El enésimo despertar. A lo mejor sabéis que en Estados Unidos, a lo largo de su historia, de su corta historia, como país independiente, pero ha habido una serie de despertares religiosos, ¿no? Que se llaman así, awakenings, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues hay unos cuantos predicadores en un país fundamentalmente protestante que empiezan a predicar porque piensan que se ha degenerado una parte de la sociedad y se produce un renacer. Podríamos traducir también como despertar o renacer religioso, ¿no? Luego pasan otras décadas y hay otro renacer religioso por otro aspecto de la sociedad, para ti, ¿no? hasta nosotros. Pues muchos lo interpretan lo woke como el enésimo despertar. Y además, como probablemente sabéis, woke es una palabra dialectal, inglesa, no es del inglés habitual, pero bueno, ahora ya sí, igual que lo es del español. Es una palabra dialectal que significa eso, awake, ¿no? Sería get woke, concretamente parece que es del Harlem, ¿no? El barrio de Harlem en Nueva York, get woke es despierta, espabila, date cuenta de lo que hay, ¿no? Y viene de ahí, viene de awakening. O sea, que tiene una clara vinculación, sería el enésimo awakening, la enésima herejía, pero esto cuadra, a mi juicio, mejor con sociedades en las cuales, como por ejemplo la estadounidense, que es donde surge, por otra parte, que están acostumbrados a esto, ¿no? A nuevas corrientes que llegan, más religiosas. Yo lo interpreto como una religión, aunque también a veces la gente se enfada cuando digo esto, porque, pero es que ¿cómo lo puedes llamar religión si es muy poco serio? Pero bueno, es que hay religiones muy pocas serias. Yo creo que en las sociedades católicas hay un cierto distanciamiento ante esto de que llegue un nuevo predicador y te predique cosas nuevas, justo por católicas, ¿no? Porque son como más estables, ¿no? Hay una iglesia institucionalizada que permanece, se le hace más o menos caso, más bien menos que más. Pero bueno, pero es la idea esta de un... Hay varias versiones, pero bueno, de quién lo vivió, probablemente fue un predicador que vino en el 19
un predicador protestante que vino en el 19 a predicar el Evangelio, la Biblia, en España, escribió la Biblia en España, George Borrow, escribió sus aventuras de cómo iba predicando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo español, y en uno de ellos se encontró con un campesino que... El campesino, motu propio, el campesino empezó a denostar a la Iglesia Católica, o a los curas, o al Papa, no sé. Al Papa antes le daba bastante poca importancia, ahora es que conocemos más al Papa que a nuestro párroco, entonces todo el mundo se mete con él, pero antes había un señor que estaba ahí lejos y tampoco se le conocía tanto. Seguramente estaría quejándose con los curas que conocía. Entonces este predicador dijo, mira, aquí tengo ocasión, ¿no? Y entonces en cuanto vio que estaba criticando esto, se puso a contar su versión del Evangelio, ¿no? A intentar convencer de trasladar a su confesión a este campesino. Y el campesino, cuentan que el campesino cuando se da cuenta de que está pasando esto, le dice al evangelizador le dice, oiga, a ver, que no creo en la Iglesia Católica, que es la verdadera, como para creer en la suya, ¿no? Es esta idea, ¿no? De que cuesta, en sociedades católicas cuesta recibir estas novedades como nuevos despertares. Esta propia idea del despertar, vamos a despertar, suena un poco demasiado extraña y creo que por eso no... También procede de sociedades más fragmentadas, es esencial que haya... Es verdad que lo woke acrecienta la fragmentación y entonces al final puede producir el caldo de cultivo que a sí mismo le permite prosperar, pero en sociedades más fragmentadas racialmente, por ejemplo, lingüísticamente también, cualquier pequeña quiebra, cualquier pequeña raja en la sociedad, por lo que hemos explicado, pues la aprovecha, ¿no? Para enseguida decir, esta es la víctima. A veces convence de que son víctimas a los dos bandos. Y esto ya es todo maravilloso, porque ahí ya prospera muchísimo la mentalidad. Yo creo pero yo creo, sinceramente, que aunque también estamos fragmentados, nosotros también estamos también en muchos sentidos americanizados, ¿no? O nos parecemos mucho a las sociedades donde ha surgido, creo que tiene más dificultades para entrar aquí, aunque muchas más dificultades tiene, como dije antes, en China. En China probablemente no entre jamás, o en el Islam tampoco, también por supuesto están otras cosas y seguramente tampoco entrará jamás, ¿no? O sea que tampoco nos fiemos, ¿no? Estamos un poco ahí en una situación intermedia. Vale, o sea que no sabemos si perpetuará aquí en España o es más un movimiento de sociedades más yo creo que ya está, ¿no? O sea, el tenor Sí. al que me refería antes es español, o sea, era un ejemplo real, no era un ejemplo imaginario, es Plácido Domingo. Total. O sea, que es... y bueno, podríamos seguir citando a muchos más. Si busquéis en YouTube, o sea, que Plácido Domingo era así, se sabía desde hace tiempo. O sea, era así, que era un mujeriego. Digámoslo así, o sea, así parece que... era simple, es un señor al que le gustan las señoras. Y él es un hombre de bastante éxito y al parecer, pues eso, tenía cierta gracia o tiene cierta gracia. Y yo esto ya viví debajo de un tenor en Viena en el año 96, con lo cual me despertaban sus entrenamientos, cuando hacía prácticas de canto, pero me llevaba bien con él a pesar de esto y él ya me lo contaba, decía, bueno, sí, es sabido el mundo de la ópera que Plácido Domingo es un... Ya, pues vaya. Y ahí en YouTube tenéis todavía un homenaje que le hicieron, precisamente en el Palacio Real, creo recordar, que le hacen hace unos años, pero antes de que llegara lo woke, y es un homenaje que ahora sería imposible, no por ser un homenaje, que también probablemente habría problemas, sino por lo que ocurre en una de las... el homenaje son arias que van cantando, ¿no? Piezas operísticas que van cantando. Y en una de ellas, que es el famoso... Madamina il catalogo questo delle donne che amo il padron mio, ¿no? Es del Don Juan de Mozart, ¿no? El Don Juan, ¿no? Es una ópera que va de este tipo de cosas, de un hombre que es un womanizer, como dicen en inglés, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido un aparato raro, el womanizer, su última solución para todos los problemas. Que es, y el tenor que sale a cantar esto hace una cosa que hoy le arruinaría la carrera a Plácido Domingo. Saca el catálogo del homenaje, donde está la foto de Plácido Domingo, ¿eh? Y entonces se pone esta pieza consiste en que el sirviente de Don Juan se pone a contar todos los éxitos amorosos que ha tenido Don Juan. Entonces pues dice, Madamina, señorita, este es el catálogo de todas las mujeres que amó mi padrón. Iba diciendo, pues tantas en España, tantas en Italia, tantas en Turquía. En Turquía son ya 91 mama, en España son ya 1003. En España eran ya 1003, ¿no?
1003 mujeres. Entonces, el tenor va cantando esto con el catálogo de Plácido, con la cara de Plácido Domingo. Está diciéndoles a todos, tú eres el Don Juan, tú has estado con 1003 españolas, no sé cuántas turcas, no sé cuántas franceses. Se lo está diciendo así y todos se están partiendo de risa. Él se está partiendo de risa mientras que lo hace Plácido Domingo. Hoy sería imposible, o sea, y por eso lo tenéis todavía, hasta que lo borren de YouTube, lo tenéis todavía, ¿no? Si buscáis yo creo que es eso, 2010, 2012 más o menos, o sea, es ese... O sea, que ya nos está afectando, ¿no? Y bueno, pongo este ejemplo porque es el que he citado, pero seguro que podemos citar muchos más, ¿no? Sí, bueno, a nosotros nos ha pasado en plan de poner, bueno, al final no somos, somos unas personas valientes que pronunciamos nuestra opinión y a la mínima que salimos del canon ya nos linchan y es un constante linchamiento, ¿no? En redes hay juicios morales y ellos creen que tú eres inferior y por eso te mandan. Entonces, bueno, ellos se creen que son víctimas de algo y ahora pasan a ser victimarios y te quieren imponer esa ideología, mayoritaria, esa ideología que dicen que es mayoritaria, por grupos feministas, LGTBI, lo que sea. Bueno, pero a vosotros, si no me equivoco, en vuestro caso es concretamente por el tema de la cuestión nacionalista. Defender España. Sí. ¿Ah, sí? Ya nos meten en el casillo. Por todo. O sea, pues un poco parecido a mí entonces. Sí, al final... Ya incluso me iban a cancelar, de hecho, en una charla sobre la cancelación por ser transfobo. Lo que pasa es que buscaron en Google transexual, Quintana Paz, y no he dicho nada del asunto. Entonces no me pudieron cancelar. No, al final en Cataluña el concepto facha lo engloba todo. Yeah. Claro, lo engloba... Yo creo que es un concepto que hay que reivindicar, como bien sabe Guzmán, que me presentó como candidato a ser director del primer departamento de Facha Studies. Hay que utilizarlo. Hay que utilizar la palabra facha, hay que utilizarla como la palabra queer, ¿no? Que como sabéis era una palabra extremadamente peyorativa en el inglés de hace solo unas décadas. Yo no soy nativo inglés, entonces no lo sé, y tampoco viví hace tantas décadas, pero al parecer es una palabra horrible. O sea, en cualquier palabra que, como está grabándose, no puedo poner ejemplos, pero cualquier palabra que imaginéis en castellano, cualquier expresión fuerte de desprecio contra el homosexual se queda corta, según me dicen los ingleses, respecto a queer. Era fuerte. ¿Qué hizo el movimiento queer? Cogerla y reivindicarla para así la apropiación, que se llama, es un procedimiento típico de resignificación, ¿no? Entonces, cuando tú aceptas para ti el término que tú utilizan, empiezas a normalizarlo y lo desactivas, ¿no? Entonces, mi propuesta es que con la palabra facha se haga lo mismo. Y además, como es muy difícil definirse hoy en día, que eres liberal, conservador, reaccionario, facha. Y ya está. Soy facha y se acabó. A nosotros ya nos llaman. Sí, no, yo ya es, el cajón se acaba, somos unos fachas. Me veo como facha. El alcalde de Madrid alguna vez dijo, pues nos llaman fachas y qué más da, ¿no? Y tuvo un cierto éxito, se lo dije, le conocí anteayer y se lo dije y, bueno, el hombre tampoco está tan convencido de que tenga que profundizar, pero yo creo que debería seguir diciendo, pues sí, si nos llaman fachas, qué más da y tal cual. Pero bueno, yendo a... O sea, es verdad que yendo a lo concreto, yendo al nacionalismo, si te parece, sí. ¿No? Vamos a hablar un poco de nacionalismo, que estamos en Cataluña y estas cosas. Claro, o sea, todo lo que he dicho antes yo creo que veis claramente que se aplica, ¿no? Es decir, hay que... sobre todo la paradoja, ¿no? Creo que también esto explica a veces que la respuesta al nacionalismo no ha sido del todo eficaz, ¿no? No es cuestión de venir aquí a dar lecciones, y menos a vosotros, y menos yo. Pero, o sea, que espero que no suene para... Al contrario, ¿no? Me gustaría, de hecho, que fuerais vosotros los que me contarais, ¿no? o que me instruyerais sobre este asunto, que seguramente sabéis mucho más. Pero no hablo de vosotros, por lo tanto. Hablo, de hecho, de generaciones previas o de momentos previos. Creo que a veces, o sea, tampoco quiero caer ahora en la cosa esta, los boomers lo hicieron todo mal y los zoomers lo vais a hacer todos bien. Sí, hay que meterse en eso. No, porque además yo estaría en el lado boomer, entonces... en realidad soy generación X, pero bueno. La manera de enfrentarse al nacionalismo a menudo ha sido la de pensar que... la de no captar esto. Es decir, el nacionalismo parte de un victimismo, parte de lo que hemos dicho, ¿no? Parte de ponerse ahí y, por lo tanto, ya dentro de la mentalidad... Le ha venido muy bien lo woke, porque lo woke, además,
fuerza la idea de que ellos pueden entonces empezar a hacer cosas a los demás, y además por cosas, es uno de los ejemplos donde ellos más se atribuyen la cuestión esta de los milenios, ¿no? O sea, que ya no son ni siglos, ya es hasta un milenio de agravios, ¿no? O sea, puedo hacer una cosa ahí como muy... he tenido como mucha carrerilla para empezar a oprimiros a vosotros en nombre de pasadas opresiones. La cuestión es que a menudo no nos damos cuenta de que, por lo tanto, este tipo de nacionalismo se integra en movimientos woke, por lo tanto, y los movimientos woke, y perdón que abra otro melón, es sobre todo un movimiento de izquierdas, ¿vale? Entonces, a menudo, para enfrentarnos al nacionalismo, lo hemos equiparado con cosas de derechas, ¿eh? Estos son los reaccionarios, estos son los carlistas, ¿no? Estos son, y decirlo aquí que fue una zona carlista, pues no, es que siguen siendo carlistas. Estos son los nazis, ¿no? Nacionalistas, nazis, se presta mucho. Y bueno, eso se ha intentado, se ha hecho, y son los nuevos franquistas, de alguna manera. Tiene su explicación, o sea, no he dicho que no quería criticaros a vosotros, que ya es obvio que no lo estoy haciendo, de hecho os estoy alabando demasiado, como zoomers. Pero tampoco quiero, ni muchísimo menos, hacer las generaciones pasadas que han tenido un rol clave, ¿no? Y más aquí, o sea, que no soy quien, ni mucho menos, pero hay que hacer el análisis histórico, ¿no? O sea, que no penséis, de hecho, no penséis, en conexión con lo que decíamos antes, ¿no? La idea esta de importa el pecado y no el pecador, no penséis en los pecadores, ¿vale? Voy a intentar incluso no citar nombres, ¿vale? Pero por esto, no nos fijemos en figuras concretas, que tienen un mérito extraordinario y que ante ellas me quito el sombrero y las respeto muchísimo. Figuras de lucha contra el nacionalismo que ha habido durante las últimas décadas. No penséis en esos términos, pero pensad en la estrategia. Y la estrategia a menudo sí que ha sido esa, de mucha gente. Es la estrategia con la que yo me encontré cuando tenía vuestra edad, o un poco menos incluso. Que vi que había un problema en mi país, aunque yo no viviera en Cataluña, pero vives en España, eres español, y te das cuenta que en España pasa una cosa rara, que es que hay nacionalistas. Bueno, probablemente a Guzmán le pasa también, ¿no? Que es de Burgos. Entonces te das cuenta de que hay un problema y encima viajas y tal, ya viajamos en los 90, no somos tan viejos, y ves que en otros sitios, en Italia, en Francia, hay cosas también, pero no es tan problemático. Y dices, bueno, pues ¿qué pasa en mi país? ¿Por qué esto pasa? Y te interesas por el asunto. Y cuando te interesas por el asunto, lo que lees es este marco. Hay unos señores que son reaccionarios, carlistas, nazis, son derecha muy dura y muy fea, que están haciendo estas cosas. Luego nosotros tenemos que ser los más progres, los más demócratas, los más izquierdistas, los más para poder combatir esto, ¿no? Ese marco yo creo que es equivocado. Es un marco equivocado y que no ha funcionado. Para empezar, es obvio que no ha funcionado. Hombre, es como todo, ¿no? Podemos seguir otras 3 décadas usando ese marco. Pero en principio ha acabado de momento no ha impedido 2017, ¿no? No ha impedido octubre del 2017. Y es que quizá el marco está equivocado, porque no es exactamente así. Lo que tenemos enfrente no es, aunque al final es verdad que sean victimarios, al final sean opresivos, por supuesto, pero lo que tenemos enfrente es este juego que hemos dicho antes, partiendo de un victimismo previo, ¿no? De un victimismo previo muy fuerte y refugiándose en este tipo de ideas de que como yo estoy oprimido, tengo derecho ahora a saldar la opresión. Y este es un planteamiento muy típicamente, más típico de ese otro tipo de mentalidad. Uno de los sinónimos, la palabra woke es fea, ya digo, además es un anglicismo, yo creo que es buena por lo que hemos dicho antes de los awakenings. Tiene muchos sinónimos posibles, ¿no? Teoría crítica de la raza, algunos posmodernidad lo llaman, aunque no me parece que sea exactamente coincidente, de construcción, hay muchos, lo políticamente correcto, es otro término que se puede utilizar ahí. Otro de los sinónimos posibles es progre, ¿no? Lo woke es lo progre de hoy en día, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que tienes enfrente es una estrategia, en este sentido, progre, ¿no? No progresista, sino absorbida por la versión de lo progresista o de lo izquierdista que tenemos hoy. Por supuesto, no tiene nada que ver con Marx. Bueno, sí, eso será otro asunto. Luego, si queréis, lo abordamos levemente. Pero no tiene que ver con Stalin, ¿eh? Pero sí que tiene que ver con cómo ha derivado la izquierda a nuestros días hoy. Y no hay tanta diferencia. Y por eso, yo eso lo detecté mucho también, bueno, probablemente lo sabe, alguno lo sabe. Hay, la institución la conocéis, la red. Probablemente conocéis a otro grupo que estamos también haciendo cosas, a veces intentamos en la misma línea que vosotros, que somos el foro de profesores, ¿no? Sí. Entonces, el foro de profesores, yo ahí lo vi muy claramente, porque
bueno, si lo sabéis más o menos, el Foro de Profesores lo monta, además, justo ahí, en septiembre de 2017, un poco porque no había nada y veíamos la necesidad de que alguien contara de manera intelectual sólida, universitaria, Foro de Profesores, que contara de manera el relato de qué estaba pasando en España. Porque lo estaba contando solamente los nacionalistas catalanes o nadie. En el lado del Estado español había silencio absoluto. Entonces, alguien tenía, si se publicaba un artículo de hecho se publicó en septiembre del 2017 en Le Figaro, más o menos favorable a las tesis de la unidad de España, inmediatamente había la réplica por parte de gente subvencionada por el gobierno catalán contando su versión. Pero lo contrario nunca ocurría. Había un artículo en un periódico escocés favoreciendo las tesis nacionalistas y nadie respondía porque no había nadie en el gobierno español, las embajadas. Tengo un amigo que está en un país todavía, pero ya estaba entonces, un amigo catalán, de hecho, en un país asiático, ¿no? No iba a decir el país, pero no lo voy a decir. Es un país pequeñito y le dijo al embajador, oye, ¿por qué no montamos algo para explicar esto? No hay que meterse en política. Defender España es meterse en política para un embajador. O sea, no había nada, no había nada. Ahora no es que haya mucho, pero al menos somos ya 200, 300, 400, ya no sé el último censo, una red, no somos ni siquiera institución, ¿no? No tenemos ni siquiera una cuenta corriente. Somos más pobres todavía para este tipo de cosas que vosotros. Y entonces lo que dijimos fue, vamos a montar una red, una lista de correo, donde pues ha salido este artículo en Australia, o ha salido este artículo en Alemania, y va sobre todo sobre la cuestión del derecho. Pues como somos universitarios, 3 de vosotros que sois expertos en derecho, vais a hablar de esto. Pues esta va más sobre la cuestión histórica. Pues tú y tú, que sois historiadores, y montamos una red así y está funcionando bastante bien, la verdad, y se están haciendo un montón de cosas, también sobre documentales. El último ha sido un documental en Francia, pues también como bastante favorable a ETA incluso. Se están haciendo muchas cosas ahí. Y ahí, en el Foro de Profesores, es donde yo comprobé más claramente esta tesis de 2 maneras. Una, había gente que venía con ese viejo chip de nosotros somos los más progres y los otros son los más retros. Y de repente encontró a gente que no estábamos en ese plan y le sorprendió muchísimo porque parecía que solo se podía ser antinacionalista si eras muy progre. Y encima el que viene con ese plan, cuando se encuentra otro, dice, pues es que tú eres muy facha y entonces no quiero estar contigo. Y hubo ahí tensiones, ¿no? Entonces este fue el primer momento donde lo detecté. El segundo momento fue el ámbito internacional. Me di cuenta, los nacionalistas, entre otras muchas cosas que habían hecho y que nosotros no habíamos hecho, era crear una red de contactos. Y prácticamente casi todos los mayores expertos en filosofía política del mundo, hablo de filosofía porque es mi área, pero estoy seguro que en derecho y tal ha pasado también, pero en filosofía política han pasado por Cataluña. Y muy bien. Les han tratado a cuerpo de rey, les han contado su versión y saben todo esto. Y luego se van a su país solo con esa visión. Claro. Luego, en octubre del 2017, cuando tienen que opinar desde el tema, ¿qué hacen las principales figuras de la filosofía política de todo el mundo? ¿Del lado de quién se ponen? Obviamente se ponen de ese lado, ¿no? Pero además, bueno, eso es, ya os digo, fallo de estrategia. Pero además es que el discurso que utilizan es un discurso que no es un discurso como se decía desde el otro lado, es que estos son los nuevos carlistas. No es un discurso carlista, obviamente, porque carlismo es que además ya casi no existe en ningún sitio, ni siquiera aquí, o sea, que no es un discurso carlista, no es un discurso franquista, no es un discurso, sino que no es un discurso facha, es un discurso perfectamente progre. Pues hay un problema en España, pues votad. Ya está. Claro. Tampoco suena tan raro, seamos sinceros. No es nada raro. Votad y ya está. Entonces, ahí me di cuenta de que el discurso que habíamos utilizado mayoritariamente para combatir el nacionalismo no funcionaba afuera. No había funcionado dentro, tampoco funcionaba afuera. Porque era un discurso, eso, que de alguna manera funcionaba en eso. Es que los otros son los que son... Simplemente en señalar con el dedo a ver quién era más facha. No, el facha es Pujol. No, el facha es Rajoy. Y de ahí nos salíamos. Hay que romper un poco eso, ¿no? Y por tanto solo se podía defender España con argumentos muy, muy progres. Solidaridad. No tengo nada contra la solidaridad interterritorial, pero parecía que era lo único que se podía defender, ¿no? O en versión un poco más abstracta y por tanto que suena más elegante, y perdonad si lo voy a tratar muy rápidamente y es un asunto serio, pero bueno, estamos metidos para Constitución. ¿Vale? Digo perdonad porque ayer me eché una ojeada, creo que salís en la Wikipedia como que defendéis la Constitución, el europeísmo y no sé qué otra cosa, ¿no? O sea, son como las tres rasgos que os ponen. ¿Hay que defender la Constitución? Sí.
pero es que la Constitución no es... O sea, la Constitución es de un país. En una Cataluña independiente habría una Constitución, seguro. Y si no, la Constitución, acaba de sacar Fukuyama, de hecho, un artículo sobre esto, que ha gustado mucho a los nacionalistas, claro, pero muy probablemente, yo no estoy tan seguro como Fukuyama, pero Fukuyama dice, pues muy probablemente será una Constitución bastante homologable, bastante respetuosa. Yo no estoy tan seguro de esto porque los países bálticos, por ejemplo, después de sus independencias, trataron bastante mal a los rusófonos. Y esto además como que no se ha querido mirar, porque claro, rompía un poco la cosa de que tienen que ser de los nuestros y tal y cual, pero ha estado ahí. Pero bueno, independientemente de que se pareciera o no, imaginaos qué pasará. Imaginaos qué pasará, que fuera una constitución que respeta los derechos y tal. Si la cuestión es un debate entre dos constituciones, la actual y la futura, o lo que queremos defender es una cosa llamada, y entonces viene la palabra prohibida, España. Porque si se quiere defender la Constitución es porque la Constitución de un sitio, que es España. Es más, la propia Constitución empieza diciendo la nación española habla de... Y dice, esta Constitución se fundamenta en la unidad, en el artículo 2, ¿no? Se fundamenta. Luego hay un fundamento, no es el fundamento de todo, no puede ser el fundamento del argumento de la Constitución. Hay algo que está antes de la Constitución y que es más central, más fundamental, que es España. Pero no se podía hablar de España porque entonces eras franquista, eras muy de derechas, eras muy... No sé si me explico, ¿no? Esa es la tesitura. Había que utilizar argumentos muy neutros, Constitución, o muy progres, solidaridad interterritorial y tal, porque si no... Y todo ese flanco se ha dejado de lado sin darse cuenta de que era justamente el flanco, a mi juicio, es discutible, no solo es discutible, sea discutible. Discutidmelo si queréis, ¿no? Hablemos de esto, maticémoslo, ¿vale? Pero creo que se ha olvidado... eso, defender España. Obviamente al catedrático finlandés, al que habían invitado a tal, le importaba 3 pepinos España, y es normal. Y la cuestión de la Constitución decía, pues ya será otra mejor, a lo mejor incluso. Y es normal que piense así. Pero los que estamos en España, los que nos parece que España es una cosa que merece la pena ser preservada, ¿por qué no podíamos defender España? Porque tenemos que defender la Constitución. También, ¿eh? Yo defiendo la Constitución y el Código Civil y las normas de tráfico. Pero mi centro no es defender, ¿no?, el código de circulación, ¿vale? Y el problema fundamental de lo que ocurre en octubre del 17 no es que se quiera incumplir una ley, que también lo es, ¿eh? Pero no es el problema. El problema es que a través de ese incumplimiento de la ley se quería romper España, ¿vale? O sea, es un poco... No sé, es que a veces me parece que digo cosas como muy obvias o al contrario, o a lo mejor es que son un poco demasiado prohibidas o algo así, o demasiado absurdas, pero... Entonces, respecto a esa estrategia que se ha tenido durante mucho tiempo, por parte, insisto, de gente muy valiosa, ¿vale? Y de chapó, y 1000 veces más valiosa que yo, para empezar. Pero la estrategia como tal, creo que poco a poco habría que irla modificando y ir adoptando nuevos marcos, nuevos... Y este marco yo creo que es bueno, porque además vivimos en un momento en el cual pues parece que... vivir solitos en el mundo simplemente con una ley y tal, pues cada vez nos damos cuenta de que también tiene sus problemas y de que no pasa nada por reivindicar eso, los estados, por reivindicar la soberanía, por reivindicar la patria, el patriotismo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no se hablaba de patriotismo, pero fijaos, que en un término de un filósofo alemán, bueno, no es suyo en realidad, él es el que lo popularizó, de Habermas, se hablaba de patriotismo constitucional. Mi patria es la Constitución. Es como esta gente que dice, mi patria es mi infancia, ¿no? Mi patria es mi lengua, mi patria... Son cosas muy líricas y muy bonitas, pero no, la patria es la patria. La patria no es la Constitución, ¿eh? Y la patria, la Constitución de un sitio, pues eso, al final lo que defiendes no es el artículo 127, que no sé lo que dice, pero dirá una cosa, sino que lo que defiendes son los valores fundamentales, libertad, solidaridad, justicia y tal. Y eso está en todas las constituciones, ahí tiene razón Fukuyama. Entonces, ¿qué más da que sea una Constitución española o catalana o de Vic o de donde sea? La clave, y esto no significa despreciar la igualdad, la solidaridad, la justicia, ni mucho menos, ¿eh? Al contrario, significa decir, es que son tan, como dirían los populistas, ¿no? Como diría la Klaus, son términos tan vacíos, ¿no? Tan flotantes, significados que se pueden modificar al gusto del consumidor. Hay algo que no se puede, que es lo que está en juego, que es España. Eso ya sí que no se puede modificar a gusto del consumidor, porque es ya una cosa práctica. Son calles, son señores, son monumentos, son historia, son referentes, son escritores, es mucho más. De eso estoy hablando. De la Constitución también, pero también de Lorca o de la Catedral de León o de lo que queráis, ¿no? O de las calles de un familiar vuestro de un pueblo de Jaén, ¿no?
O sea, todo eso también. Y eso quiero que se mantenga. Porque me parece que funciona razonablemente bien. No es ideal, no es la sociedad ideal, no es una utopía, lo cual sería un horror por otra parte probablemente, pero ha funcionado bien y nos prepara mejor para el mundo de hoy. Nos pone en un grupo nacional, en una nación, y claro, pero hay que hablar de nación. ¡Ay, pues ya eres nacionalista! No, maticemos, ¿no? El nacionalista es el que coge una identidad concreta y piensa que esa identidad es la que tiene que compartir todos los miembros de la nación. Intenta de alguna manera, de nuevo, en esta lucha que hacen por el grupo oprimido, decir, pues eso, todos que hablemos esta lengua minoritaria, ¿no? Vamos a dificultar que se hable otra porque tenemos que ser del grupo de la lengua minoritaria, ¿no? Y equipar a la minoritaria o la mayoritaria en un sitio, ¿no? Da igual cuál sea, ¿no? Todos hablando la misma lengua. Ese esfuerzo por crear el grupo identitario con una misma identidad sí que es nacionalista y sí que se integra perfectamente en lo woke, tal como estamos diciendo. Pero eso no, pero reivindicar la nación no es ser nacionalista. Decir, oye, pues hay una cosa que se llama nación que me parece que está bien, igual que a mí me parece que está bien una cosa llamada Salamanca y no me hace salamanquista o ciudadanista o algo así. Yo no me gustaría que destrozaran mi ciudad. O sea, me parece horrible eso, y no creo que sea malo, eso está bueno, ¿no? Entonces, el hecho de decir, hay una cosa llamada nación que genera una serie de sentimientos de pertenencia y de solidaridad también, y de justicia, todo lo que queráis, y de afecto, aunque no sea algo fundamental. Yo creo que el patriotismo es sobre todo una cuestión más que de sensible, una cuestión de deberes, ¿no? Es una cuestión de ética. Pero bueno, eso sería otro asunto. Suscita todo ese tipo de cosas, eso es lo que quiero defender. Y también una constitución que, bueno, pero tendrá sus críticas, incluye también un par de artículos para su reforma, por cierto, o sea que tampoco es... Ella misma dice de sí misma que no es un texto sagrado, ella misma dice de sí misma que está fundada en otra cosa, que se llama como Nación Española. Pues entonces ya es nacionalista. Les damos el juego, ¿no? Si decimos que es referencia a nación, es nacionalismo, la primera nacionalista es la Constitución Española. Se fundamenta en la unidad indivisible de la nación española. Patria común indivisible, patria, patriotera, ya también, no, patriotera no, patriótica. O sea, la virtud que debe utilizarse es la del patriotismo, que creo que es la que utilizaba esa generación previa, por cierto, ¿eh? Lo que pasa es que la vehiculaba a través de esos medios por ese contexto que digo. O sea, no estoy tampoco diciendo que nadie haya sido, al contrario, ¿no? Hay ejemplos claros de gente que ha sido excelente patriota, sin duda.